Imagínate esto. Es 1949, eres un campesino chino, puedes caminar durante días, semanas incluso, y no vas a ver una sola fábrica. Lo que ves es lo que han visto tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo. Arroz, bueyes, tierra, siempre la misma tierra. Mao Zedong miraba ese paisaje y quería borrarlo del mapa, y lo que pasó en los siguientes 26 años es una de las historias que, cuando la conoces de verdad, te cuesta creer que sea real. China intentó hacer en una sola generación lo que a Inglaterra le tomó 100 años. Quiso convertirse en una potencia industrial prácticamente de un día para otro, a pura fuerza de voluntad y decreto del partido. Y en ese momento desató una de las mayores catástrofes de la historia moderna. Esto es lo que pasó. Para entender por qué Mao hizo lo que hizo hoy, hay que ponerse en sus zapatos un momento. En 1949, China salía de décadas de guerra. Primero los señores de la guerra, luego los japoneses invadiendo el país, luego la guerra civil. El país estaba roto, empobrecido, y eso es importante, humillado. Y Mao tenía una explicación muy clara para todo ese sufrimiento. China era débil porque era pobre, y era pobre porque no tenía industria. ¿La solución? Miró a la Unión Soviética. Stalin había convertido un país de campesinos en una potencia industrial en 20 años. Tanques, acero, tractores. Y con eso habían derrotado a Hitler. El modelo era muy tentador. Así que en 1953 arranca el primer plan quinquenal. Llegan ingenieros soviéticos con sus planos, se invierten cantidades enormes en fábricas, energía, siderurgia, y la verdad es que funciona. Entre 1953 y 1957, la industria pesada crece casi un 300%. Las chimeneas empiezan a aparecer en las ciudades. Pero hay algo que los números no cuentan. Mientras la industria despega, el campo empieza a resentirse. La agricultura, que es lo que alimenta a cientos de billones de personas, empieza a flaquear. Nadie quiere verlo todavía, pero el intercambio está ahí. Y entonces Mao decide que el ritmo no es suficiente. En 1958 lanza el gran salto adelante. Y la idea, si la escuchas así de entrada, suena casi razonable. Vamos a movilizar a toda la población rural de China para que al mismo tiempo que cultiven, produzcan cero. Cada aldea construye sus hornos. Los campesinos dejan los campos y se ponen a fundir metal en los patios de sus casas. El objetivo: producir más acero que Gran Bretaña, más que nadie, y ya. Aquí viene la parte que hay que contar bien, porque es el corazón de todo. Ese acero que salía de los hornos de patio no era acero en realidad. Era hierro fundido de malísima calidad. En el mejor de los casos, los campesinos no eran metalúrgicos. Los hornos que construían a mano no alcanzaban la temperatura necesaria. Y para alimentarlos, usaban lo que tenían a mano: cazuelas, herramientas, a veces hasta los mismos aperos con los que cultivaban la tierra. El resultado era un material frágil, lleno de impurezas, que no servía para construir nada. Toneladas y toneladas de ese acero se aplicaban en los campos, sin uso, sin valor, trabajo tirado a la basura. Y mientras tanto, los cultivos se podrían, porque nadie estaba en los campos recogiéndolos. Lo que vino después tiene un nombre que la historia no ha olvidado: la Gran Hambruna China. Entre 1959 y 1961, decenas de millones de personas murieron de hambre. Es, con toda probabilidad, la hambruna más mortífera de la historia de la humanidad. Y lo más importante que hay que entender es esto: no fue una catástrofe natural. Llovió, las semillas existían, lo que falló fue el sistema. Los funcionarios del partido inflaban las cifras de producción porque decir la verdad era peligroso. Podía costarte el campo de trabajo o algo peor. Mao creía que sobraba grano cuando en realidad faltaba. Y el Estado siguió exportando cereal al exterior, mientras sus propios ciudadanos se morían de hambre. Las comunas tenían las fronteras cerradas. Los campesinos no podían moverse. No podían buscar comida en otra parte. Estaban atrapados. La economía china, que había crecido durante el primer plan quinquenal, se desplomó. El PIB cayó de 59.000 a 47.000 millones de dólares. La agricultura retrocedió un 23%.
Y ese acero de los patios traseros que iba a superar a Gran Bretaña seguía apilado, oxidándose sin servir para nada. Mientras todo eso pasaba en China, el resto del mundo seguía otro camino muy distinto. China, mientras tanto, miraba hacia adentro, mientras el mundo miraba hacia afuera. En 1966, por si quedaba algo en pie, Mao lanza la Revolución Cultural. Esto ya no es un programa económico. Es algo más difícil de explicar y más perturbador. Un intento de limpiar la sociedad china de todo lo que Mao consideraba una amenaza. Los intelectuales son enviados a trabajar en el campo. Los maestros son humillados en público. Las universidades cierran. Los jóvenes se organizan en guardias rojos para destruir templos, libros, monumentos, todo lo que huela al pasado. Y aquí no hace falta ser economista para ver lo que pasa. Un país que manda a sus ingenieros al campo, que persigue a sus científicos y cierra sus escuelas, no puede industrializarse. La economía entra en otra fase de caos. El tejido social se desgarra, generaciones enteras crecen sin educación. Cuando Mao muere, en 1976, China ha pagado el precio que es difícil de poner en números por una transformación que, en muchos sentidos, nunca llegó a completarse de verdad. Hay una paradoja en el centro de todo esto que vale la pena detenerse a pensar. Las políticas de Mao no solo fracasaron porque la industrialización fuera imposible. Fracasaron porque los métodos que eligió destruyeron exactamente las bases sobre las que cualquier industria necesita apoyarse. No hay industria sin comida para los trabajadores. No hay fábricas sin ingenieros formados. No hay acero útil sin alguien que sepa producirlo. El Gran Salto creyó que la voluntad política podía saltarse todos esos pasos, que la movilización masiva reemplazaba el aprendizaje gradual, y descubrió, a un costo atroz, que no funcionaba así. Pero hay algo todavía más profundo. El sistema que Mao construyó no podía aprender de sus propios errores, porque aprender habría significado admitirlos, y admitirlos era peligroso. Entonces los funcionarios mentían, los datos se falsificaban y las decisiones se tomaran sobre una realidad que no existía. No era un defecto del sistema, era el sistema. En 1978, 2 años después de la muerte de Mao, Deng Xiaoping empieza a desmantelar silenciosamente todo aquello. Las columnas se disuelven, los campesinos pueden vender sus excedentes, se abren zonas económicas especiales al capital extranjero. China empezó a conectarse, con cuidado, al mercado global que había rechazado durante 30 años. Lo que pasa después ya es otra historia, una de crecimiento sin precedentes, de cientos de millones de personas saliendo de la pobreza, pero esa historia solo fue posible porque alguien tuvo el valor de reconocer que el gran salto adelante había sido en el fondo un salto al vacío. ¿Qué nos queda de todo esto? Que industrializar un país no es un acto de voluntad, es un proceso. Necesita tiempo, conocimiento, instituciones que funcionen e información que pueda circular libremente, incluso cuando esa información es incómoda. Que la diferencia entre el acero de los patios traseros y el acero de verdad no es solo técnica, es la diferencia entre un sistema que puede aprender y uno que no puede porque reconocer el error sería demasiado peligroso. Y quizás lo más incómodo de todo, que las grandes tragedias de la historia rara vez nacen de la maldad pura. Nacen casi siempre de la certeza, de esa convicción absoluta de tener la razón, de que el fin justifica los medios, de que el futuro prometido vale el precio que van a pagar por otros en el presente. Mao quería hacer China una potencia, lo que quería con una intensidad genuina, y en ese querer sin límites, sin posibilidad de equivocarse, convirtió en uno de los sueños más ambiciosos del siglo XX en una de las peores pesadillas. El acero de los patios traseros lleva décadas oxidándose en la memoria china. Inútil entonces, inútil ahora. Un monumento involuntario a lo que pasa cuando el poder cree que puede doblar la realidad a su antojo. La realidad, como siempre, terminó respondiendo.